¿Has sentido alguna vez el eco de lecciones que resuenan desde lo profundo de tu ser? Como si un ciclo antiguo estuviera cerrándose. ¿Te has preguntado si esas batallas silenciosas que has librado lejos del aplauso y el reconocimiento son, en realidad, la fragua donde tu alma forja su verdadera fuerza? El universo es un tejido de misterios ocultos, y la sabiduría ancestral susurra que las lecciones más profundas no se aprenden en la luz del éxito, sino en el crisol del sufrimiento y en el santuario del silencio interior. Hey, un punto de inflexión en el viaje del alma. Un umbral que cruzas cuando has absorbido la esencia de tu lección kármica más intrincada. Es el fin de la repetición, el amanecer de una nueva conciencia. ¿Estás listo para descubrir si has llegado a ese lugar? Si sientes que algo fundamental ha cambiado dentro de ti, que la energía cósmica que te rodea se percibe diferente, quédate conmigo. Vamos a explorar las 7 señales inequívocas de que tu alma, esa viajera incansable a través de las existencias, finalmente ha aprendido su lección más difícil. Son indicadores sutiles, a veces disfrazados de simplicidad, pero que revelan una alquimia interior profunda, un camino hacia la ilumina o espiritual que pocos transitan conscientemente. Prepárate para cuestionar lo que creías saber sobre el crecimiento y la paz. Y mientras nos sumergimos en estas revelaciones, si este viaje resuena contigo, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu propia señal en los comentarios. Subscribe para seguir explorando juntos estos caminos de conocimiento. El primer murmullo de que tu alma ha alcanzado esta particular madurez. Este hito, en su alquimia interior, a menudo llega como una quietud que no conocías. Piensa en los sabios de antaño, aquellos que se retiraban a las montañas o al desierto. No buscaban escapar del mundo, sino hallar ese centro inamovible dentro de sí. La sabiduría ancestral nos cuenta que la verdadera paz no es la ausencia de tormenta, sino la calma en su epicentro. Sientes que la necesidad de demostrar algo a otros, de buscar esa validación externa que antes parecía vital, simplemente, es como si el eco de viejas batallas, de luchas por reconocimiento o aceptación que resonaron a través de existencias, finalmente se silenciara. Ya no te defines por la mirada ajena, ni te tambaleas por su crítica o su aplauso. Hay una serenidad nacida de la comprensión profunda de tu propio valor intrínseco, un valor que no se otorga ni se quita, sino que simplemente es. Este es uno de los primeros indicios de que ese ciclo kármico particular, el de la dependencia externa para la propia existencia, ha completado su espiral en otra señal, sutil, pero poderosa. Se manifiesta en cómo reaccionas ante lo que antes te hería o te provocaba. Aquello que solía encender la ira, el miedo o la frustración, ahora parece distante. No es apatía, sino una comprensión desde una perspectiva más elevada. Es como si pudieras ver los hilos invisibles de las interacciones humanas, comprender las motivaciones más allá de las acciones superficiales. Los textos prohibidos de ciertas tradiciones místicas hablan de este desapego consciente, no como una retirada del mundo, sino como una participación sin perderse en la ilusión del drama. Esta capacidad de observar las emociones sin ser arrastrado por ellas es un fruto directo de la ilumina, o espiritual, que comienza a florecer en el alma madura. Es una demostración palpable de cómo la energía cósmica que antes te movía erráticamente, ahora fluye a través de ti de manera más armoniosa, permitiéndote responder en lugar de simplemente reaccionar. Considera el peso que antes dabas a las opiniones de los demás. Si notas que ese peso se ha aligerado drásticamente, casi hasta desaparecer, estás presenciando un aspecto crucial de esta transformación. La presión por conformarse, por encajar en moldes ajenos, se vuelve irrelevante. Tu brújula interna se fortalece, guiada no por el ruido exterior,
sino por la voz silenciosa de tu propia verdad. Este autoconocimiento arraigado es el resultado de haber transitado innumerables caminos, algunos tortuosos, en la búsqueda de ese centro en la ausencia de un miedo paralizante ante la incertidumbre del futuro. Es otro hilo de este tejido. Si antes te aferrabas desesperadamente a la necesidad de controlar cada resultado, de planificarlo todo meticulosamente para sentirte seguro, y ahora encuentras una serena confianza en el fluir de la vida, eso es significativo. Es como si finalmente entendieras que eres parte de un diseño más grande, un misterio oculto que se despliega perfectamente, incluso en medio del caos aparente. Esta fe no es ciega, sino que nace de la experiencia acumulada del alma, de haber sobrevivido y crecido a través de innumerables pruebas. La energía cósmica no es algo a lo que debas oponerte o controlar, sino algo con lo que co-crear, confiando en su sabiduría inherente. Esta confianza profunda es una clara señal de que el alma ya no opera desde la escasez o el miedo, patrones arraigados en ciclos kármicos de pérdida o desilusión, sino desde una abundancia y seguridad internas que son inquebrantables en esta. Abundancia y seguridad internas se manifiestan inevitablemente como una paz que ya no necesita el permiso del mundo exterior para existir. Si antes tu estado de ánimo fluctuaba salvajemente con los altibajos de la vida, dependiendo de si obtenías lo que querías o evitabas lo que temías, y ahora sientes un centro de calma que permanece inalterable a través de las tormentas. Es una poderosa señal, es un contento silencioso, un saber que lo esencial no puede ser tocado por las circunstancias pasajeras. Esta estabilidad emocional no es apatía, es una presencia activa, una conexión constante con el ser, y self, de una profunda alquimia interior, de haber transformado el deseo y el apego en serenidad y aceptación. Es la iluminación espiritual manifestándose no como un espectáculo externo, sino como la quietud arraigada en el centro del ser. La sabiduría ancestral nos recordaba una y otra vez que el reino de la paz está dentro, no fuera. Busca es perseguir espejismos en el desierto, condenado a la sed perpetua. Observa también si la necesidad de drama, de conflicto o de intensidad emocional desmedida para sentirte vivo o relevante ha desaparecido. Si antes parecías imán para las crisis o te sentías inexplicablemente atraído por personas o relaciones que generaban turbulencia constante y ahora buscas activamente la armonía y la tranquilidad, has trascendido un patrón kármico significativo. No es que los desafíos externos desaparezcan, sino que tu respuesta interna cambia radicalmente. Ya no necesitas el caos para sentirte validado o para evadirte de ti mismo. Comprendes, a un nivel profundo, los misterios ocultos de por qué el alma humana a menudo se aferra al sufrimiento o al conflicto. Es una forma distorsionada de sentirse fuerte, disentirse que exist. Liberarse de esto es una victoria silenciosa, una realineación energética, an otro indicio sutil, ligado a lo anterior en la disminución drástica de la necesidad de juzgar a los demás, o la urgencia por tener razón en cada discusión. Si notas que la crítica constante hacia otros ha mermado, si puedes escuchar opiniones divergentes, sin sentir la necesidad visceral de refutarlas, o de demostrar tu superioridad moral o intelectual, estás presenciando una profunda liberación. Esta necesidad de juzgar a menudo proyecta nuestras propias inseguridades o patrones kármicos no resueltos. Cuando te liberas de esta carga, accedes a una comprensión más compasiva y menos reactiva del mundo. Los textos prohibidos a menudo aludían a esta purificación de la mirada como un paso crucial para percibir la verdadera naturaleza de la realidad y conectar con la energía cósmica sin el filtro distorsionado del ego y sus juicios. Es un signo de que el alma ha integrado lecciones sobre la interconexión y la aceptación
Considera. Ahora, ¿cómo reaccionas a los reveses o las dificultades? ¿Persistes en verlos como castigos injustos? ¿O has comenzado a buscar la lección oculta, la oportunidad de crecimiento que encierran? La sabiduría ancestral nos enseñó que las pruebas son a menudo crisoles, forjas donde el carácter del alma y esta capacidad de encontrar sentido en el sufrimiento, de transformar el plomo de la adversidad en el oro de la sabiduría, es la verdadera alquimia interior en acción. Un alma que evoluciona ya no percibe el dolor como un fin, sino como un medio, una señal que indica dónde se necesita purificación o fortalecimiento. Este cambio de perspectiva profunda no nace del estoicismo forzado, sino de una comprensión interna de que todo lo que sucede tiene un propósito en el vasto tapiz de la existencia. Es un signo de que has comenzado a confiar en un proceso mayor, que tú ni esa confianza, esa certeza serena que no requiere pruebas externas para sostenerse. Es quizás uno de los indicadores más claros de un alma en ascensión. No es una fe ciega, sino un conocimiento intuitivo, una resonancia con la verdad que trasciende la lógica de la mente lineal. Notas en ti una disminución de la ansiedad ante la incertidumbre, una quietud interior incluso cuando el mundo exterior parece caótico. Esto sugiere que estás accediendo a niveles más profundos de iluminación espiritual, donde comprendes que hay un orden perfecto detrás del aparente desorden. Los textos prohibidos, aquellos que desafiaban las comprensiones convencionales, a menudo describían este estado como una fusión con la energía cósmica, una disolución del yo separado en la corriente universal del ser. Es la comprensión de misterios ocultos, aunque no estás solo lidiando con el destino, sino que eres parte intrínseca de su despliegue. Este tranquilo saber, esta ausencia de lucha constante, es un eco del hogar, un recuerdo de tu verdadera naturaleza. Relacionado con esto, observa cómo atraes oportunidades o sincronicidades ahora. En lugar de sentir la necesidad de perseguirlas frenéticamente, tu estado interno, refinado a través de la alquimia interior, crea una resonancia diferente con el mundo externo. En esta resonancia no es manipulación, sino alineación. Te conviertes, por así decirlo, en un diapasón que vibra en una frecuencia particular, y el universo responde vibrando contigo. Las oportunidades, las personas, las circunstancias que coinciden con esa frecuencia elevada son atraídas hacia ti. Esto no es un concepto mágico trivial, sino una comprensión profunda de la interconexión del cosmos. Una verdad explorada en la sabiduría ancestral de diversas culturas y en los misterios ocultos de la alquimia y la mística. La interior busca precisamente refinar tu ser, transmutando el plomo del miedo y la limitación en el oro de una presencia serena y vibrante, capaz de resonar con los patrones de armonía y abundancia del universo. Esta es la esencia del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, un principio antiguo que se alinea perfectamente con esta fase de desarrollo. Dejas de forzar el río para que fluya en la dirección que crees que debería tomar, y en su lugar, te conviertes en el río mismo, fluyendo con la corriente de la energía cósmica. Esta entrega, esta resonancia, libera una cantidad inmensa de energía que antes se consumía en la ansiedad, la planificación excesiva y la lucha constante. ¿A dónde va esa energía liberada? A menudo se manifiesta como una claridad interna, una intuición agudizada, un saber que surge sin necesidad de pruebas lógicas. Este saber interno, esta certeza silenciosa sobre la dirección correcta o la acción adecuada, es otro pilar fundamental y un signo inconfundible de que la transformación se profundiza. Ya no dependes únicamente de la información externa o de la aprobación ajena para tomar decisiones. Comienzas a escuchar una voz interior, un susurro de sabiduría que te guía. Esta guía no es la voz del ego, llena de miedos y deseos, sino algo más profundo,
más sereno, a menudo sorprendentemente simple. Esta conexión con la intuición es una forma de iluminación espiritual práctica, un acceso directo a la verdad que trasciende la mente racional. Es como si una brújula interna se activara, apuntando siempre hacia tu alineación más elevada. Los textos prohibidos a menudo aludían a esta capacidad inherente del ser humano para acceder al conocimiento universal. Un poder que se temía y se suprimía porque empoderaba al individuo más allá del control de las instituciones. Este desarrollo del saber interno te permite discernir caminos, personas y situaciones con una claridad que antes no tenías. Sientes una resonancia, un sí expansivo o una contracción, un no claro en tu cuerpo. Esta no es una respuesta emocional reactiva, sino una sabiduría que surge del núcleo de tu ser, conectada a los misterios ocultos del corazón y a la vasta red de la energía cósmica que interconecta toda la existencia. Cultivar esta capacidad de escuchar y confiar en tu saber interno es crucial en este camino. Te lleva a tomar decisiones alineadas con tu propósito más elevado, incluso si desafían la lógica convencional o las expectativas sociales. Es un signo de que estás navegando la vida no solo con la mente, sino con el alma. Y es precisamente esa conexión con tu saber interno la que te otorga la capacidad de no reaccionar. Antes, una palabra, una mirada, un evento inesperado disparaban una respuesta automática, una cadena de emociones y pensamientos que te arrastraban sin control aparente. Era el viejo patrón, el ego herido o asustado tomando el timón. Oh, algo ha cambiado. No es que las emociones desaparezcan, o no. La ira, el miedo, la frustración, la alegría misma siguen surgiendo, pero ya no te conviertes en ellas. Es como si te sentaras a la orilla de un río embravecido, viendo pasar las aguas turbulentas sin saltar en ellas. Reconoces la energía, la sientes en tu cuerpo, pero no permites que te defina ni que dicte tus acciones. Esta quietud interna, esta capacidad de ser el observador impasible, es un signo profundo de alquimia interior en acción. Estás transmutando el plomo de la reactividad instintiva en el oro de la conciencia serena aun cuando te enfrentas a una crítica, a una provocación. El viejo yo habría contraatacado, se habría defendido o se habría encogido en la herida. El nuevo tú observa. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué dice de la persona que las emite más que de ti? ¿Hay algo de verdad que pueda ser considerado con calma? ¿O es solo ruido? Esta capacidad de discernimiento sereno es una manifestación de la sabiduría ancestral, el tipo de conocimiento que no se encuentra en los libros de texto modernos, sino en las enseñanzas de aquellos que exploraron los misterios ocultos de la psique humana. Las antiguas escuelas, los eremitas, los buscadores de la ilumina o espiritual, siempre supieron que el primer campo de batalla es el propio interior. Dominar las pasiones, calmar la mente, no para reprimirlas, sino para comprenderlas y trascender su tiranía, era el verdadero trabajo. Los textos prohibidos, aquellos que hablaban del poder del individuo sobre sí mismo, a menudo describían esta quietud como la base para acceder a planos superiores de percepción y a la manipulación sutil de la energía cósmica. No se trataba de poder sobre los demás, sino de poder sobre el propio universo interno. Cuando ya no reaccionas, estás reclamando tu soberanía. Te liberas de ser un títere de tus propias emociones no procesadas o de las proyecciones de otros. Tu respuesta, si la hay, surge de un lugar de elección consciente, alineada con tu verdad interna, no de un impulso ciego. Esta libertad de la reactividad es inmensamente poderosa. Cambia la dinámica de tus relaciones, de tu trabajo, de tu camino espiritual. Te permite moverte por el mundo con una gracia y una efectividad que antes eran imposibles. No es pasividad, es maestría activa.
Esta maestría activa te conduce al siguiente umbral, a la capacidad de soltar. Cuánta fuerza vital dispersamos intentando mantener en pie estructuras que ya cumplieron su propósito. Relaciones, empleos, incluso identidades que forjamos. El dolor de la despedida a menudo no es por la pérdida externa, sino por el vacío que tememos encontrar dentro si nos desprendemos de esas formas. Es el eco de la pregunta: ¿quién soy si no soy eso o con eso? La sabiduría ancestral resguardada en los santuarios de los misterios ocultos. Ha susurrado siempre la verdad incómoda: todo es impermanente, como el aliento de la energía cósmica. Los ciclos de creación, sostenimiento y disolución son la ley universal. Ignorar esta ley o resistirla es invitar al sufrimiento. Buscamos seguridad en la solidez aparente, pero la única solidez reside en nuestra adaptabilidad y nuestra comprensión de este flujo constante. Aquí entra en juego la alquimia interior. No puedes forzar la gratitud o la paz, pero puedes trabajar tu material interno, transformar la densidad del apego y el miedo a la pérdida en la ligereza de la aceptación y la sabiduría. Soltar sin dolor no significa que no haya una punzada de melancolía, sino que no hay la herida abierta del resentimiento o la amargura. La gratitud surge orgánicamente cuando reconoces el don que ese ciclo trajo, incluso si su final fue difícil. Es reconocer que cada encuentro, cada experiencia fue un fragmento de la gran obra, una nota en la sinfonía de tu evolución. Cerrar ciclos con esta conciencia es una forma de ilumina o espiritual práctica. Demuestra que no estás esclavizado por las circunstancias externas o las expectativas propias o ajenas sobre cómo deberían ser las cosas. Puedes honrar el pasado sin vivir en él, liberando así la energía cósmica para que nuevos patrones y experiencias puedan manifestarse. Aquellos textos prohibidos que hablaban de la liberación del alma no se referían solo a la muerte física, sino a esta capacidad de morir a las formas que ya no nos sirven una y otra vez en vida. Es la verdadera resiliencia del espíritu, el arte de fluir con el universo en lugar de luchar contra su corriente inexorable. Esta capacidad de dejar ir, de despedirse con el corazón en paz, no es un rasgo de debilidad, sino la marca de una fortaleza interior cultivada, el fruto de una alquimia del ser que disuelve las cadenas invisibles que nos atan al dolor evitable. ¿Qué son esos pesos y culpas que notas que se disuelven? No son solo los errores que crees haber cometido, sino también las cargas impuestas por la sociedad, las expectativas ajenas que hiciste tuya, las narrativas familiares que te anclaban a un pasado que no viviste directamente. Es como capas de un ropaje pesado que nunca te perteneció realmente. Esta sensación de ligereza no es una evasión, ni una negación de la realidad externa. Las circunstancias pueden seguir siendo desafiantes, sí, pero tu relación interna con ellas cambia. Ya no te definen, te atraviesan, quizás, pero no te hunden. Piensa en los antiguos ritos de purificación que buscaban desprenderse de las impurezas para acercarse a lo divino, o en los alquimistas que buscaban transmutar el plomo en oro, no solo el metal sino el ser interior, liberándose de la densidad de la ignorancia y el apego para alcanzar la ilumina o espiritual. Esta ligereza es el primer indicio de que tu propia alquimia interior está en marcha. Estás disolviendo el plomo del juicio, la culpa y el miedo, revelando el oro de tu esencia libre. Pero ¿cómo ocurre esta disolución? No es un acto de voluntad forzada, sino una consecuencia natural de la expansión de la conciencia. Al comprender la naturaleza ilusoria de muchas de las cargas que llevabas, al reconocer que gran parte de esa culpa era una construcción mental o social, pierden su poder. Sabrati. Los textos prohibidos a menudo aludían a esta liberación a través del conocimiento.
no solo el conocimiento intelectual, sino una gnosis, una comprensión profunda y experiencial que desmantela las estructuras de la ilusión personal. La honesta ligereza interior te permite moverte con mayor fluidez. La energía cósmica, que antes quizás sentías bloqueada o estancada por esas densas capas emocionales y mentales, ahora fluye a través de ti con menos resistencia. Te conviertes en un canal más claro. ¿Has notado cómo las cosas parecen caer en su lugar con más facilidad cuando te sientes ligero? No es magia externa, es tu alineación interna que resuena con el ritmo del universo. Esta sabiduría ancestral nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la rigidez de las cargas, sino en la flexibilidad y la capacidad de soltar. Los misterios ocultos hablaban de esta ligereza no como debilidad, sino como la pureza necesaria para percibir otras realidades, otras dimensiones. Es posible que al aligerar tu ser, no solo te sientas mejor, sino que también abras portales a percepciones que antes te estaban veladas. Reflexiona sobre esto. ¿Qué capas te quedan aún por soltar para volar más alto? ¿Qué miedos o culpas, sutiles pero persistentes, te impiden experimentar esta plena ligereza? Es un viaje continuo, una espiral descendente y ascendente hacia el centro mismo del ser, donde reside una paz inmutable, libre de la gravedad de las cargas terrenales autoimpuestas. El pasado ya no tiene poder sobre ti. Pero, ¿cómo reconocer este estado? No es que el pasado desaparezca, como si un velo de amnesia cayera sobre ti. Lejos de hello, las cicatrices permanecen, pero dejan de supurar. Los recuerdos existen, se pueden evocar con claridad, pero la carga emocional que antes te oprimía, esa punzada aguda de dolor, vergüenza o arrepentimiento, se ha disipado en gran medida. Es la diferencia entre sentir el corte fresco de una herida y simplemente observar la línea blanquecina de una vieja cicatriz. Este es un fruto directo de la alquimia interior. Has tomado el plomo pesado de tus experiencias pasadas, las traiciones, los fracasos, las pérdidas, y a través del fuego de la conciencia y la transmutación energética, lo has convertido en el oro sutil de la comprensión y la compasión, tanto por ti mismo como por los otros involucrados en tu historia. La sabiduría ancestral nos enseñó que el verdadero trabajo del ser no es negar la sombra, sino integrarla. Los misterios ocultos a menudo planteaban pruebas iniciáticas que obligaban al aspirante a confrontar sus miedos y su historia personal, precisamente para despojarlos de su poder paralizante. En muchos textos prohibidos se encontraban referencias a estas prácticas de descenso al inframundo personal como paso indispensable para la iluminación espiritual. No puedes ascender si una parte de ti está anclada por el peso muerto del ayer. Cuando el pasado pierde su garra, liberas una inmensa cantidad de energía cósmica que antes estaba atrapada, atada a bucles de rumiación, defensas emocionales y patrones de autosabotaje nacidos de viejas heridas. Esta energía liberada ahora está disponible para crear, para vivir plenamente en el presente, para conectar con otros desde un lugar de autenticidad y no desde la protección de un escudo forjado por el trauma. ¿Cómo se siente esta libertad? En el día a día, observa tus reacciones. ¿Saltas aún ante ciertos disparadores que antes te hundían en viejos abismos emocionales? ¿O puedes ver el disparador, reconocer su conexión con el pasado y elegir conscientemente cómo responder? En él es la capacidad de mirar tu historia como un libro que leíste, cuyas lecciones aprendiste, pero cuyas páginas no necesitas revivir constantemente. La narrativa de tu vida pasada deja de ser tu amo para convertirse en una fuente de sabiduría. Es en este estado donde la verdadera sanación ocurre, no borrando la historia,
sino drenando el veneno que había en ella. ¿Has sentido este cambio en ti? ¿De qué maneras específicas tu pasado ha perdido su control sobre tu presente? Es un desapego que no es olvido, sino sabiduría destilada de la experiencia cruda. Un paso esencial en el camino del despertaron. Paso esencial en el camino del despertaron, y de ese desapego del pasado emerge naturalmente otro signo, más sutil quizás, pero profundamente liberador, la cesación de la necesidad de tener siempre la razón. ¿Cuánta energía cósmica hemos desperdiciado a lo largo de la vida en la batalla por demostrar un punto, en la justificación incesante de nuestras acciones, en la defensa acérrima de nuestras creencias? El ego, esa estructura ilusoria que construimos para navegar, o, más a menudo, para protegernos del mundo, encuentra una de sus mayores fuentes de combustible en la validación externa, en la sensación de ser correcto. Es una armadura pesada que nos sofoca, hecha de argumentos sin fin, y la resistencia a la simple posibilidad de estar equivocados, a la sabiduría ancestral, presente en los textos prohibidos de diversas tradiciones esotéricas y en los murmullos de los misterios ocultos de la psique humana. Siempre ha señalado al ego como el principal obstáculo para la iluminación espiritual. Y la necesidad de tener razón es uno de sus disfraces más convincentes. Nos hace creer que estamos defendiendo la verdad, cuando en realidad solo defendemos una identidad frágil que teme disolverse si se le demuestra que su fundamento es endeble. Esta alquimia interior, la transformación del plomo de la terquedad egoica en el oro de la serenidad, no es una rendición cobarde, sino una elección consciente de la paz interior por encima del conflicto estéril. Imagina la ligereza de ya no sentir la urgencia de corregir a alguien, de no entrar en una discusión solo para ganar, de permitir que otros sostengan sus puntos de vista sin sentir que los tuyos se desmoronan por ello. No se trata de volverse apático o de renunciar a tus valores, sino de comprender que tu valía no reside en tu capacidad para demoler los argumentos ajenos o para erigir fortalezas verbales inexpugnables. Tu valía es intrínseca, incondicional, preexistente a cualquier debate. Cuando dejas de luchar por tener la razón, abres espacio para la escucha real, para la empatía, para la posibilidad de que tú también tienes algo que aprender. Es la liberación de una tensión constante, un músculo que ha estado contraído durante años en la vigilia perenne contra el error propio o ajeno. Notas como ciertas conversaciones ya no te roban la energía como antes, como permanecer centrado incluso cuando se presentan opiniones radicalmente opuestas a las tuyas. Este es un signo claro de que la energía que antes se gastaba en la justification y la disputa, ahora fluye hacia el interior, nutriendo tu ser, fortaleciendo tu conexión contigo mismo. Es la renuncia voluntaria a una pequeña batalla del ego a cambio de una paz mucho mayor en el alma. ¿Qué batallas verborrágicas has sentido que pierden su atractivo para ti? ¿Dónde prefieres ahora el silencio comprensivo a la palabra victoriosa? Esta preferencia por la paz es un indicador inequívoco de que el centro de tu ser se está desplazando desde la periferia ruidosa del ego hacia el núcleo silencioso de tu verdadera esencia. Es un desapego y así, con ese espacio recién conquistado, donde la necesidad de tener la razón se disipa como la niebla matutina, surge la capacidad de ver, de sentir, la belleza en lo que antes pasaba desapercibido. El quinto indicio, o quizás es el mismo reflejo de la paz interna manifestándose externamente, es que encuentras una alegría profunda en la simplicidad. Ya no requieres del gran espectáculo, del estímulo constante, de la validación ruidosa para sentirte vivo, pleno. Piensa en ello. ¿Cuándo fue la última vez que la simple calidez de una taza entre tus manos
te pareció un regalo completo, o el patrón de las hojas en el suelo te reveló una geometría sagrada, un rayo de sol filtrándose por el polvo en el aire te pareció un portal a otro reino. Esto no es apatía, no es conformismo, es una sensibilidad agudizada a la vasta riqueza contenida en lo diminuto, en lo ordinario. La sabiduría ancestral siempre lo supo. Civilizaciones antiguas, en sus rituales más sagrados, a menudo honraban los elementos básicos: el agua, la tierra, el fuego, el aire, la comida sencilla. No buscaban la complejidad para encontrar lo divino, sino que revelaban lo divino oculto. En lo simple, en el mundo moderno, nos empuja a buscar experiencias cada vez más grandes, más rápidas, más ruidosas. Queremos la explosión de fuegos artificiales, no la lenta y silenciosa floración de un capullo. Pero el alma, en su esencia, anhela la quietud, donde puede escuchar su propio latido al unísono con el del universo. Esta apreciación por lo simple es un signo inequívoco de que la alquimia interior está en marcha. Estás transformando el plomo de la rutina mundana en el oro de la presencia consciente. Estás descubriendo que la ilumina o espiritual no es un rayo que cae del cielo en un momento dramático, sino la luz que ya reside en cada instante, esperando eje conocida en ciertos textos prohibidos. Aquellos que hablan no de dogmas externos, sino de la naturaleza interna de la realidad. Se menciona esta senda de la atención plena a lo pequeño como un camino directo al corazón de los misterios ocultos. La gran revelación no está en lo distante y lo extraordinario, sino en la intimidad con el aquí y el ahora. La cósmica no solo fluye a través de galaxias distantes, sino que danza en el vapor que sube de tu té, en el susurro del viento entre las ramas. ¿Has notado cómo te detienes más a menudo? ¿Cómo un paseo sin rumbo fijo puede sentirse más enriquecedor que un viaje planeado meticulosamente? Como la textura de una fruta, el olor de la lluvia, un rostro anónimo en la calle pueden evocar una sensación de conexión que antes no experimentabas. Esta es la quietud que permite que el universo te hable en su lenguaje más sutil. Es la comprensión de que la plenitud no se acumula, sino que se descubre momento a momento, en la vasta simplicidad del ser. ¿Qué pequeños placeres has redescubierto recientemente con una intensidad sorprendente? ¿Dónde encuentras ahora paz, sin esfuerzo, sin búsqueda, simplemente en la observación atenta? Quizás la iluminación no es alcanzar la luz, sino ser la luz que ya eres instanchi o instanchi. Esta es la gran alquimia, donde te sorprendió el universo hoy en su simpleza. Si esta conversación ha resonado en tu alma, compártela con aquellos en el sendero. Suscríbete al canal para que más misterios te sean revelados. Para profundizar aún más, te espera nuestro próximo encuentro.